Urgencia, concejal del distrito de Usera, y además acompaña a Rita en esta conmigo el 28 de mayo como número 2 de la lista. Pero sobre todo de lo que estamos orgullosos, por lo que hemos podido comprobar, por lo que podemos leerle y por lo que podemos aprender de él, es que es orgulloso de ese vecino de Orcasitas, y además es el autor de Orcasitas, Memorias Vinculantes de un barrio, que luego si queréis lo podéis comprar, porque de verdad es un libro que parece extenso, pero que luego se lee súper rápido, porque de verdad aprendéis un montón de él, de barrio, de Orcasitas, de Madrid Sur, y de verdad es increíble, porque además es la historia viva de la democracia social participativa, es la historia de vecinos y vecinas que, como Félix, hace su esfuerzo y lucha, consiguieron cambiar la realidad social de estos barrios, y que además, sin quererlo, se han convertido en referentes, no solo primero de Orcasitas y todo Madrid Sur, sino de nosotros, de la gente joven, de gente que hoy estáis aquí. Y además es que nos ha enseñado que es posible cambiar nuestra realidad social. Y además es aquí, también en el libro lo menciona, cómo juegan un papel fundamental las instituciones, y sobre todo las instituciones públicas, como por ejemplo las educativas, porque es fundamental que se apoye y se cuide a quien más lo necesita, y de que esta manera estaremos creando redes de futuro y de oportunidades. Así que, por favor, señora Ayuso, las becas a quien más lo necesita, no a sus vecinos. Entonces, tras esto, si quieres, vamos a empezar a hablar de salud mental, porque en tu libro es verdad que lo mencionas un poco con la depresión, ansiedad que sufrieron, por ejemplo, tu madre. Entonces, quiero preguntarte, ¿por qué crees que tu generación... ¿Yo? Vale. Porque tu generación ha tardado tanto en tratar un tema que siempre ha estado tan presente, pero a la vez os ha dado miedo o vergüenza al tratar. Y no sé si eso ha sido porque habéis estado pendientes de otras luchas, como por ejemplo el tema de las drogas y tal, que sí lo mencionas, o porque no tenéis tiempo o porque no considerabais que era un tema fundamental para tratar, como por ejemplo la gente joven podemos tratar ahora. Bueno, primero deciros que estoy encantado de que se me haya invitado, de estar aquí con gente joven y con gente de mi generación. Yo creo que esto es lo bonito. Unos aportáis pues la fuerza que otros a lo mejor ya no tenemos, y tenemos que echar una carrera, pues a lo mejor ahí no podemos competir con vosotros, pero la experiencia también es un grado, porque se plantean situaciones que otros ya hemos vivido, mejor o peor, pues también las hemos pasado, ¿no? Bueno, yo mi única pretensión aquí, si os puedo ser útil en algo, pues mi vida es la de alguien que tiene 74 años, me he enfadado con ellos porque me han adelantado 2 meses lo de los 75, eso es para el mes de junio, y bueno, pues como algunos de los que os conozco de por aquí, como Antonio Gómez de la Cruz y otros seguros que también, pues somos gente que desde que teníamos 20 años y algunos hasta antes hacíamos nuestros pinitos en algún club juvenil, la mayoría de nosotros, y ya desde que teníamos 20, 22 años, pues ya hemos tenido una militancia social y política, la que no hemos dejado ni dejaremos mientras estemos vivos. Yo creo que estamos hechos de una determinada pasta, que si vemos una injusticia o algo que consideramos una injusticia a nuestro alrededor, no nos podemos quedar quietos. Entonces a mí, pues este libro y el estar con vosotros, lo que me ilusiona es poderos transmitir a los jóvenes que otra sociedad es posible. Antes de empezar, pues estábamos charlando de cómo cosas, pues que veía yo a este muchacho acariciando al perro, pues qué cosa tan normal y tan bonito, ¿no? El cariño a los animales y lo que ellos nos devuelven. Pero yo digo, joder, qué tristeza, la gente de mi generación, sobre todo los chicos, las chicas siempre han sido más humanas y mejores que nosotros, pues ¿quién no hemos apedreado perros cuando se estaban apareando en cualquier descampado? Eso lo hemos hecho prácticamente todos, y digo, qué bestias éramos. Pero igual que en eso, pues en otras cosas hemos ido afortunadamente evolucionando. Yo recuerdo las primeras asambleas en Orcasitas, entre las que estaba el abuelo de esta muchacha, que cuando una mujer se le ocurría levantar la mano para hablar, pues no había, bueno, o ni se levantaba la mano porque nunca habíamos participado en ninguna asamblea, estoy hablando del año 70, pues siempre había algún cabestro de hombre que la mandaba a callar y que se la llevara el marido a su casa. O sea, eso hoy afortunadamente son cosas que son imposibles de que puedan ocurrir, y si seguimos hablando lo que queráis. Entonces digo esto al hilo de lo que me preguntas sobre el tema de la salud mental. Son temas que, bueno, pues cuando éramos niños en aquellos años finales de los 40, yo nací en el 48 y en los 50, pues nuestros padres, el objetivo fundamental es que comiéramos. Es que hubiese comida. Yo vengo de un pueblo de Toledo, llegué a Orcasitas con 8 años que me trajeron,
Y yo pues recuerdo que antes de venir a Madrid ya he rebuscado aceitunas por ahí en las olivas del pueblo y tenía 8 años cuando me vine. Entonces yo digo, ¿y qué años tendría yo cuando iba a rebuscar aceitunas? Con lo cual mi padre no iba a estar pensando si estaba frustrado o no estaba frustrado. Estaba pendiente, se aparecía con el cubo de aceitunas, que no me las quitara el guarda falangista, porque para ser guarda había que ser falangista en los pueblos, si no, no podía ser guarda. O estaba pendiente de que por la mañana llevara una cabra a la vez a un castillo que hay del siglo XI abandonado en mi pueblo, donde había un hombre que juntaba las cabras del que no tenían más que una y le pagaban algo. Esa era nuestra vida, o sea que... y lo que estaban pendientes los padres, mi padre tenía una mula y un macho, se iba por ahí a arar y esas cosas, entonces no pensé que tenía ni internet ni un transistor para distraerse, era un viaje para arriba, otro para abajo. Pues yo cuando venía mi padre, si el día que iba a trabajar le hacían algo de comida y si el hombre había un cacho de tortilla, yo luego lo he pensado, siempre le sobraba algo. ¿Y qué coño le iba a sobrar? Lo que pasa es que sabía que estabas esperando otro para que te diera el cachito de tortilla, que él no se había comido. Entonces venimos de unos tiempos en el que yo, por ejemplo, desde los 8 años que llego a Madrid hasta los 12, duermo en la misma cama que mis padres, a los pies en la chabola. Y en la misma habitación dormían mis 2 hermanas mayores que yo en otra cama. ¿Cómo va a estar mi padre pensando en el psicólogo? Lo que estaba pensando, digo yo, es saber cómo conseguía hacer una habitación en la chabola, ampliar aquello a escondidas de los guardias. ¿Y cómo iba a pensar en el psicólogo si luego los que vinieron eran los de la piqueta? Y siempre recomiendo que leáis la novela de Antonio Ferres, un viejo comunista, ha muerto con 90 y tantos años cuando la pandemia, fue finalista del Premio Nadal del 59 y coló a la censura como una historia de amor. En los barrios de chabolas venía la Guardia Civil con los presos políticos a tirarnos las chabolas. Y eso fue una historia real de una familia que vivió en el Prado Longo que le acabaron tirando las chabolas. Entonces, que no eran tiempos, y además, pues todavía mi madre, que siempre andaba con depresión, pues no sabíamos si eso era depresión o qué era, siempre pues con tristeza, y siempre, y yo lo cuento, o sea que yo cuando venía de la escuela siempre venía pensando, mi madre estará viva o no estará viva, porque como escuela no teníamos en el barrio, no había para todos, había que ir andando hasta Usera, donde está en Almendrales, donde está Hacienda, allí íbamos los niños, pero niños con 9 años, te ibas y volvías por la tarde, en fin, que la sociedad va avanzando, pues como ahora se plantea, de que por qué, yo entiendo que la sociedad que genera recursos para que todo el mundo pudiéramos al menos comer, lo que no puede ser que haya gente que, ayer lo pensaba, y dice, le renuevan el contrato a Vinicius, a mí me gusta el fútbol, y me gusta el Vinicius ese jugando. Bueno, termino ahora mismo. Y yo digo, le suben el sueldo a 11 millones de euros, y digo, hostias, pero es que aunque cada día se gaste, yo qué sé, o sea, si ganas 11 millones, o sea, al año resulta que tienes casi 1 millón de euros, 166 millones de pesetas al mes para gastarse ese dinero. ¿Qué hay que hacer? Debe ser imposible. O sea, cuando hablamos de lo de los 4 días a la semana de trabajar, o sea, pues en definitiva la sociedad vamos avanzando y lo que sí hay que creer es que otra sociedad, otro mundo es posible. Y sobre todo aquí a los jóvenes que estáis aquí, el testimonio que puede dar Antonio, que pueden dar otros, que os puedo dar yo, es de gente que hemos vivido en condiciones infrahumanas, porque es infrahumano que no tengas ni donde lavarte y que quieras hacer tus necesidades y que procures esperar que se haga de noche para que cuando se haga de noche salir por ahí a un descampado. Eso es vivir en condiciones infrahumanas. Y a base de lucha, el panorama de esos barrios de la periferia de Madrid ha cambiado. Y hoy podemos vivir como personas, pero nadie nos ha regalado nada. Nadie nos ha regalado nada. Ha sido como consecuencia de la lucha de las vecinas y los vecinos, y algunos hasta lo han pagado con su vida. Si ahora viviera Pedro Patiño, al que la Guardia Civil le ametralló ahí en el polígono El Bercial en el mes de septiembre del 71 por estar reclamando 40 horas en el convenio de la construcción y 400 pesetas, pues ahora, ¿qué pensaría este hombre? En fin, perdonad si me enrollo, pero es mi condición. Sabes que a mí eso me encanta, o sea, podría estar escuchándote horas, o sea, pero bueno, es un sábado. También quiero preguntarte por vivienda. Es que desde Más Madrid Jóvenes siempre estamos hablando de que tenemos el derecho a independizarnos para poder empezar a cumplir expectativas vitales, incluso además porque
nos queremos ir a independizar, tenemos derecho a tener nuestra intimidad. En mi caso, esto no pasa porque me gustaría que mantenga a mis padres, pero desde Madrid, ¿cómo apoyáis esto? Y además me gustaría preguntarte, ¿qué consejo nos puedes dar a la gente joven para empezar en estas nuevas etapas? Porque también un poco de tu experiencia, porque tú en tu libro, de verdad que es súper recomendable, cuentas cómo pasáis de chabolas a casas, de cómo incluso los hacéis en sorteos, estas casas que os daban, bueno, que os daban, por ejemplo, luchasteis tanto, cogéis el sorteo de los números y los pisos, y además nos cuentas como, por ejemplo, tú decidiste ser uno de los últimos en participar en el sorteo para que la gente no se pensara que estaban amañados. Y además también cuentas un poco el tema del barro, el tema de cómo estaban todas las calles llenas de barro y, por ejemplo, no podíais a veces ni ir a la escuela, ni salir de ahí. Es más, la portada de tu libro es tu madre caminando entre el barro con las botas de agua. ¿Nos puedes contar un poco esto y eso, la experiencia y desde Madrid qué proponéis y cómo lo has vivido? Vamos a ver, en el campo de la vivienda afirmo, las asociaciones de vecinos en Madrid es donde más han hecho. En Madrid, en un estudio de la Gerencia de Urbanismo de febrero del 72, vivíamos 32.734 familias en chabolas y casas bajas. Familias. Y antes la familia no era como ahora, que muchas son monoparentales. O sea, antes, como no podía ni comprar preservativos libremente, para los jóvenes que me escuchéis estas cosas, no penséis que estoy... que se me ha ido la cabeza. No, esto que os digo, pues para buscar preservativos, yo la primera vez que fui a comprarlos ya estaba casado y fui con uno que había estado 6 meses en la cárcel por droga, uno de mi barrio, y entré con él, y cada vez que iba a comprar era fuera de Horcasitas y con una caja vacía y miraba a ver si era una dependiente y no un dependiente, y ya casado. O sea, que quiero deciros que antes los miembros, lo normal era que fueran como 4 personas por familia y tal. Vamos a ver, en ese campo se ha hecho de todo, pero yo mi consejo, no hay que esperar a que la solución venga de las instituciones. La solución la tenéis que buscar vosotros mismos. O sea, vamos a ver, a las instituciones hay que exigirles porque si están ahí es por algo y que aporten medidas, etcétera. Pero si la gente de Horcasitas hubiéramos estado, a los del Pozo del Tío Raimundo o de Palomeras, etcétera, hubieran estado esperando a que les viniera la solución por parte de las administraciones, pues ahora estaríamos viviendo en Pinto o en Yuncos, porque nos habrían ido de la política que había en aquellos años. Era en cuanto un suelo se revalorizaba porque te ibas quedando más cercano al centro de Madrid, pues era expropiarte, irte llevando, alejarte del centro y especular con esos suelos, como pasó por donde pasa la M40 por Horcasitas. Estaba el barrio de Pozo Blanco, que eran terrenos que luego ocupó la fábrica de Chrysler. Pues había 100 familias, 30 les llevaron a San Blas, otros 30 a Entrevías y otros más o menos se los llevaron a la zona de avance en Moratalá. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo que hay que hacer y lo que se hizo? Tomar la iniciativa. En esa iniciativa, los vecinos, mirad, nos hicieron primero un plan parcial, con el único objetivo de expulsarnos. Los vecinos, luchando en la calle, eliminaron ese plan parcial. Hacen un segundo plan parcial con las mismas malas intenciones. Se eliminó el segundo plan parcial. Y el tercer plan parcial lo ganamos en la calle y en el Tribunal Supremo. Hay una plaza en Horcasitas que se llama Plaza de la Memoria Vinculante. A raíz de aquella sentencia del Tribunal Supremo, donde últimamente he tenido contacto con una nieta del catedrático que nos defendió, que era letrada de las Cortes, García Enterría, pues ganamos la sentencia. Entonces en ese campo hemos hecho todo, pero los vecinos no nos conformamos con aquella sentencia que lo que decía es que cuando en un barrio una administración pública vaya a hacer viviendas, los primeros que tienen derecho a quedarse son aquellos que con su presencia han dado vida a ese suelo. No nos conformamos con eso, es que hicimos hasta maquetas de nuestras viviendas, o sea, las viviendas de Horcasitas, para bien o para mal. Los mismos vecinos las hicieron con ladrillo a ladrillo, en ese libro está, y la gente un domingo por la mañana, y venían chabolistas de otros puntos de Madrid, y elegimos el modelo de casa que queríamos. Y por ahí hay fotos eligiendo hasta las ventanas, hasta el color de los ladrillos, que fue una ladrillera
de Ocaña, que era la que fabricaba aquellos ladrillos amarillos. En fin, se hizo de todo, los nombres de las calles, pero ¿por qué van a venir 4 señoritos que generalmente no son ni del pueblo o del distrito donde está eso enclavado a poner el nombre de las calles? Nuestras calles, yo vivo en la calle de la Participación, en el número 3. Allí tenéis la Plaza de la Solidaridad, la Plaza del Movimiento Ciudadano, la calle de la Unidad, etcétera. Lo impusieron los vecinos, pero ¿por qué no? Pero ¿por qué no? Bien, eso puede decir, pero bueno, eso fue hace no sé cuántos años. Los años que hacen es que había un dictador, vivíamos en dictadura. Y por hacer acciones de esas que hacíamos, había veces que no podías dormir en tu casa, porque iban a buscarte. ¿Comprendéis? Y algunos, como un vecino del barrio de al lado, Arturo Pajuelo, trabajador de construcciones aeronáuticas de Getafe, unos fascistas, primos hermanos, aquellos de estos de ahora, de Vox, porque entonces los que le mataron eran lugartenientes de Blas Piñar, en la que los veteranos de aquí sí sabéis quién era Blas Piñar. Pues eso, le mataron un 1 de mayo del año 80 al venir de la manifestación del 1 de mayo en la calle Batalla del Salao. Bien, pero esto hace tiempo. Pero yo fui concejal en el año 87 por Izquierda Unida y tengo el orgullo de decir que encabecé la primera candidatura de Izquierda Unida. Uno era pues Ramón Tamame, se ha calificado él por sí mismo, no le voy a dar ningún calificativo. El número 2 se fue Paco Herrera y el número 3 era yo y salimos 3 concejales. Bien, eso era pues en el mes de mayo del 87. Y lo primero que organicé como concejal fue una manifestación de 13 autocares de gente de Orcasitas y de los barrios aledaños y llevarlos a la plaza de la Villa a exigir a los 4 grupos que había, que era AP, Izquierda Unida, el PSOE y el CDS, a exigir suelo, y esto, abrir los oídos, a exigir suelo para hacer cooperativas. Y afortunadamente se consiguieron 3 cooperativas de lo que luego se llamó el Plan 18.000, de lo que me siento orgullosísimo, donde nadie puede ir con la cabeza alta, aunque estos días me buscaban porque les quieren meter ahí un bolo, que dirían los de mi pueblo, y bueno, y lo que tienen que hacer es pelear y estamos a su lado. Y se hicieron las viviendas, pero si hubieran estado, si aquello salió es porque había 13 autocares que hasta el propio ayuntamiento nos puso policía municipal para no crear un atasco. Una mañana de un día de diario, 13 autocares caminando por Madrid y yendo a la plaza de la Villa, produces un atasco. Pues ya, unos viven por encima del polideportivo de Orcasitas, por encima del campo de rugby, otros viven en la calle Jacinto Verdaguer, paralelo a General Ricardo, y otros viven en el final de la carretera de Villaverde con la Albufera, donde el metro de Guadalupe, y allí están. Y esas cosas se han sacado adelante. Entonces, desde Más Madrid somos conscientes. Yo me emancipé con 22 años y un día me casé. Lo mío fue ampliar una habitación a escondidas en La Chabola, allí en el Corral. ¿Me entiendes? Porque, bueno, mi mujer se había venido a servir a Madrid de niña, pasaba hambre, y dijimos, ¿cómo vamos a consentir esto? Hicimos eso. Y aunque la cama era de 1,5, yo siempre he sido, ahora dicen mis vecinas que tengo mejor tipo, siempre soy más gordo que ahora, mi mujer también era gordita y la cama era de 1,5, no teníamos más espacio. Pero lo que no puede ser es que queráis emanciparos, como toda la vida han hecho los seres humanos, y que con 35 años tengáis que estar viviendo con vuestros padres, o que nos tengáis que decir, papá, este fin de semana no te vas por ahí, y digo, bueno, ¿qué es lo que quieren? Pues eso, que les dejemos ya el piso libre. O sea, ley de vida. Y entonces para eso nos tenéis que exigir a los que estemos en las instituciones, pero vosotros también. Ahora, yo siempre digo una cosa, para mí es más importante, y lo repito hasta la saciedad, que en el barrio donde viva o en el pueblo como hoy donde estamos, la gente se organice, la sociedad civil se tiene que organizar. Yo comprendo que es muy difícil, pues lo que hemos hecho en las asociaciones de vecinos, donde en mi barrio ahora, antes eran los martes, ahora es los lunes. Joder, todos los lunes, igual que mi madre iba a Santa Gema todos los 14, pues es que todos los lunes nos juntamos allí. Hay 15 personas que conforman la junta directiva y estamos la mayoría pensando en los demás. Hoy, pues como mucho, la gente va pues a unas a cosas de la marea verde, de la marea blanca, de no sé qué, pero esa continuidad de luchar,
pues no es fácil. Pero desde luego, si no es con lucha, las cosas no cambian. Hay que empezar, por supuesto, de votar a gente que esté cercana a nosotros. Cuando digo a nosotros, a los planteamientos que cada uno pueda tener. Pero lo que no vale es que vayáis a votar el 28 de mayo y luego, ¡hala!, os olvidéis hasta dentro de otros 4 años que alguien os llame a esta plaza. No, eso no puede ser. Tenéis que estar encima de a los que habéis votado y a los que no hayáis votado, exigiendo, porque afortunadamente, y no lo regalaron, se puede acudir a los plenos de los ayuntamientos. Y es triste, por ejemplo, en Usera, que es donde voy yo, que hay 140.000 vecinos y van las novias o los amigos de alguno de los vocales. Allí no aparece ni Dios. Y entonces el que gobierna, pues está tan tranquilo con decirte que no a lo que le plantea, pues ahora, sin embargo, si tiene a 50 vecinos allí que están pendientes de algo y de, coño, que con esto no puedo andarlo vacilando. En definitiva, que esto tiene que ser una conjunción de elegir bien a los que queramos que nos representen, pero no os durmáis después ni os quedéis en vuestras casas. Así la sociedad nunca ha avanzado. Perdóname, intentaré ser más corto. Un minuto para seguir hablando. ¿Ves? O sea, estamos mejorando. Lo prometo. Hay un bloque que me ha encantado en tu libro, que es feminismo. Es que hablas de mujeres en tu vida que son para ti importantes, como por ejemplo tu mujer, Isabel, tu madre, pero también habla de todas las luchas de aquellas mujeres de Orcasitas, mujeres que han sido el sostén de la barriada, mujeres que han luchado para sacar su familia adelante, mujeres que estaban al pie del cañón, por ejemplo, en el tema de las drogas, en el tema de la amnistía, incluso dedican varios capítulos a la profesora que os daba clases allí. Esto también le pasa a ti los suizos. No, el botón. A pelo, como todo en esta. No, pero si no se encenderá, hombre. No, No, que es de ahí. que no, que está encendido. Dale para arriba. No se puede dar más. No, sí. Bueno, a Jurado también le pasaba. O sea, no pasa nada. Entonces, y a todo, a un barrio adelante. Son mujeres que han estado al pie del cañón, siempre luchando. Entonces, me gustaría preguntarte a estas mujeres qué te han enseñado, y además preguntarte qué te está enseñando a trabajar con mujeres como Rita o Carmina. Mujeres que son una nueva generación de mujeres fuertes, valientes, que están al pie del cañón. Porque yo, por ejemplo, aquí tengo la suerte de poder contar con grandes mujeres como Elena, que seguramente será la futura alcaldesa, y otra mujer que para mí aquí es, de verdad, es lo mejor que yo he conocido aquí en Madrid, que es Laura. Os quiero dar las gracias por todo lo que me enseñáis y me aportáis, por el cariño que dedicáis a estar conmigo. Entonces, si esto a nivel municipal se puede hacer, ¿qué te ha enseñado a ti y qué te han aportado estas mujeres como Rita o Carmina, incluso Mónica? Ayer estuviste con ella. Bueno, para mí las mujeres lo han sido todo, empezando en mi casa, la que dirigía la casa y la que sufría todo lo peor, pues era mi madre. Mi padre, el hombre, nunca no ha sido una persona de beber, lo de los bingos, esas cosas no existían. Mi padre no iba a una taberna nunca. Cuando, ya te digo, cuando tengo 8 años y llego a Madrid, pues en cuanto venía de trabajar, trabajaba de peón en la construcción. Era cuando la gente que se había venido del campo tenía que ser horrible. Era como cuando vemos las películas de los romanos, pues era como esclavos, como trabajaban, porque ahora vemos cuando se ponen a hacer un edificio que vienen las grúas, las máquinas y hacen los cimientos con las excavadoras. Pero os ponéis a pensar lo que tenía que ser a pico y pala, ponéis a hacer los cimientos de los edificios. Eso debía de ser la hostia. Vamos, debía ser terrible. O sea, yo siempre oía a mi padre decía, es que es una obra de arranque. Una obra de arranque, eso era muy jodido. O sea, poneros a pensar en eso, cómo tenían que ser estos hombres. Y ahora, y luego ya, bueno, los sacos de cemento ahora los hacen ya de 25 kilos, pero es que antes eran de 50. Yo alguna vez he cogido alguno por vergüenza torera, pero yo es que he sido artesano, siempre no he hecho trabajo de esfuerzo, en fin. Bueno, entonces quiero deciros que lo que se limitaba a mi padre era traer el sobre, porque le solían pagar en un sobrecito marrón, y entregaba el sobre a mi madre, ¿me entiendes? Mi madre era la que tenía que hacer milagros, pues para que aquello durase. Cuando vivíamos en el pueblo, pues lo que sí recuerdo, como entonces no había un trabajo estable, sino que iban lo que llamaban en mi pueblo las 4 calles, que es al lado de la plaza, donde venían los representantes de los señoritos a decirte, ¿te vienes mañana a trabajar?
Y entonces iban a ir los hombres esperando que alguien les buscara. Como los que se juntan en el metro de Oporto por las mañanas y esas cosas, pues así se juntaban en los pueblos. He oído lo de Andalucía, yo nunca he vivido en Andalucía, pero en lo que hoy es Castilla-La Mancha, eso era la forma de estar, ¿no? Entonces la que dirigía la orquesta, pues era mi madre, y la que sabía si había o no había. Yo cuando lo cuento por ahí, tuve un traje a los 17 años, porque hice la primera comunión, ya estábamos en Madrid, como no tenía para un traje, mi madre me mandó con mi tía, que estaba soltera, al pueblo, a una misa de 8 para donde no se me viera. Hiciera la comunión, pero que no se me viera sin traje, ¿no? Bueno, eso ha sido una cosa de mucha gente. Pero yo pensaba que con un traje, pues, joder, que las cosas me iban a ir mejor con las chicas, pues mi madre me dijo, si te lo gana, pero yo no te puedo comprar un traje. O sea, que no se lo decía a mi padre, a quien se lo decía era mi madre. Al final trabajé unas vacaciones, me fui a otro taller y conseguí un traje. El éxito con las chicas fue el mismo. Pero bueno, pero lo que os quiero decir, la tarea peor siempre la llevaban las mujeres. O sea, tanto en la casa como luego en la lucha. En la casa, vosotros pensar los jóvenes lo que es vivir sin tener un váter. O sea, yo ahí cuento a mí una cosa que me ha marcado, es escuchar todas las mañanas a mi padre de defecar allí en la misma habitación y dejar allí el resultado, ¿me entiendes? Se tenía una historia allí alta donde se tapaba y luego eran las mujeres las encargadas de tirarlo. Y llegaba un momento, hay un artículo de alguien que ya ha muerto, Antonio Iborra, en Cambio 16, donde este contaba en clave de humor, porque para escribir durante la dictadura había que escribir en clave de humor, si no te secuestraban la edición, que si algún turista fuese camino de Toledo y se desviara a Horcasitas, que vería como unas pequeñas garitas a la puerta de nuestras casas, que no era para meter el perro, era donde se guardaban los excrementos, porque llegó un momento en que las mujeres del barrio, hubo 50 y tantos basureros, lo teníamos pues lo más cercano a donde vivía, y ya pensaron que lo mejor era llevarlo a unos descampados más grandes detrás del cine de verano, al lado de la avenida de los Poblados. Y todos los excrementos se tiraban por la noche, pero no eran los padres, ni éramos los hijos, eran nuestras hermanas y nuestras madres las encargadas de ir a tirar la mierda de todos. O sea, a la hora de lavar, ahí no había lavadoras, ni había frigorífico. Luego vino lo de cuando se compraba un cuarto de hielo. ¿Os acordaréis del cuarto de hielo? Aquello fue un avance. Bueno, pues el agua, había que ir a por el agua a la carretera de Toledo, donde está el Tanatorio Sur. Ahí estaba el agua. O estaba en la carretera de Andalucía, enfrente de San Fermín, donde está el Líder. Ahí estaba el agua. Porque es que el agua, venían aguadores con carros y con cántaras como las de Tomelloso y de Valdepeñas, pero te costaba una peseta el cántaro, que era lo que nos costaba el metro. Un cántaro de agua era como el billete del metro, y entonces era algo importante lo de lavar. ¿Quién lavaba? Pero no era con las lavadoras, eran con las tablas aquellas que no son de los romanos, es que eso es lo que como ha lavado mi madre y las madres de vosotros, Antonio, cada uno, y con un barreño de 100, que aquello servía para todo, servía para ir empezando a lavar a uno y ir lavando luego de... Bueno, nos lavábamos en verano, en invierno, pues nos quitábamos las legañas por la mañana, y cuando ibas siendo mocito, pues si tenías hermanas te ibas lavando por partes, te lavabas el pelo que se veía más, en fin. Y luego sí, entonces las mujeres llevaban esa tarea. Y luego después, cuando nacen las asociaciones de vecinos, la del Pozo es una de las pioneras, la nuestra, la de Horcasitas, copiamos los estatutos de ellos ya en el 70. Pues, ¿quién venía a los sitios? Porque encima las administraciones de antes y ahora, para que no vayan los vecinos, y os lo dice alguien que es concejal en el Ayuntamiento de Madrid, citan a la gente por las mañanas, para que cuanto menos vayan, mejor. Y si encima, como se le recurre a varios, te dicen que pasen 3. Eso el urbanista Bringas lo tenía el hombre que falleció el año pasado, acuñado, era que pasen 3. Pero bueno, ¿y dónde está escrito que tienen que ser 3? Y si venimos 4, ¿por qué no vas a dejar a alguien en la calle? Esa es una batalla que nosotros siempre hemos dado, porque cuanto más entraran, así más se aprendía. Recuerdo una vez con un delegado de obras, su hijo es este arquitecto de los famosos que salía en Telecinco,
bueno, uno de los muy famosos amigos del Jorge Javier y de la misma Sino, bueno, pues uno de los famosos de la finca de donde Ronaldo y toda esa gente. Y un día llegamos y dice, es que es muy pequeño el sitio, y dijimos, más pequeña es nuestra chabola. Y cogido el tío tuvo un gesto torero, era ya cuando venía la apertura y se cruzó como los moros, se sentó en el suelo y cruzó las piernas y nos dejó entrar a todos. Lo nuestro era siempre que entrara cuanto más gente mejor para que luego lo pudieran divulgar por el barrio y fueran testigos de lo que había. Pero casi siempre quien venía, porque tuvimos 10 años haciendo asambleas, eran las mujeres, porque los maridos por un lado tenían un trabajo en el que no podían dejarlo, y las mujeres del barrio han sostenido la economía yendo a quitar mierda a la casa de otros, pero iban por horas por la mañana y tenían como una cierta más libertad para poder fallar en algún momento. En los hombres ha habido situaciones, había un vecino de nuestro bloque, Rufino Hernández, que matamos a la suegra en varias ocasiones, porque era vicepresidente de la asociación, trabajaba en la Chrysler y había momentos que había que estampar firmas. Yo recuerdo una vez, pues con el gobernador civil de Madrid, con Rosón, que le dijimos, si es que trabaja en la construcción, dice, pues tiene que venir, tiene que estar aquí. Y entonces pues había que matar a alguien para que le dieran permiso, ¿vale? Porque ya no era la cuestión de que le descontaran, porque hubo un momento que hicimos una caja resistencia, pero ya no era cuestión de la caja resistencia, que tú no podías fallar en los trabajos. Y entonces andaba la gente, pues Antonio Villanueva en San Blas, que aparte de haber estado en la cárcel era autónomo, era carpintero, pues en el Pozo el tío Raimundo estaba Palacín, que se dedicaba a escribir y tal, yo que era artesano, pero era no tener vida. Y las que iban siempre eran las mujeres, y las más valientes siempre fueron las mujeres. Yo no sé si fue inconsciencia o qué era, pero ahí hay reportajes donde pone delante de los camiones tiradas en el suelo, mujeres contra camiones, porque teníamos una hormigonera que un día de la Virgen del Carmen atropellaron a un niño, nos echamos a la calle y conseguimos que la hormigonera no pasara. Pero las que siempre venían más, siempre fueron mujeres. Y lo que me siento orgullosísimo es que el papel en Orcasitas, mirad, primero, allí solamente hay una escultura hasta ahora pronto va a haber otra, en homenaje a nuestras mujeres, que es una fuente de bronce, con un cántaro en la cintura, la estampa típica, y con un niño agarrado a su pierna y con las botas de goma. Eso preside la plaza del barrio. Igual que esta plaza, allí eso es un homenaje a nuestras mujeres. Y en estos momentos, ahora ya por ser la campaña electoral no se puede, algunos hemos conseguido que desde el ayuntamiento a una mujer que ideológicamente estábamos en las antípodas. Esta mujer era prima hermana de José Antonio Primo de Rivera, pero una gran mujer, Inés Sáez de Heredia, y ya está la escultura hecha por el mismo que hizo la escultura de la fuente. La vamos a poner en la gran avenida, en la calle principal, ya está hecho el hueco, y es una mujer con un niño en brazos, porque esta mujer era, bueno, los reyes en Orcasitas no llegaban, las madres nos decían que se atascaban por el barro, y cuando empezamos a conocer algún juguete era que esta mujer lo que le sobraba a la burguesía, que las costumbres son las mismas, 60 años después los que unos no quieren, pues a otros les viene bien, era la que un poco nos, en fin, que las mujeres han tenido un papel. Mirad, el miércoles tengo un acto en mi barrio en la que yo me presento a los vecinos, porque yo tengo por costumbre de decirles que si ellos no quieren que yo me presente a ningún cargo público, que lo haga, porque yo puedo engañar a la gente, a vosotros os puedo contar una milonga y lo mismo hasta me creéis al 80% o lo que sea, pero a mis vecinos yo no les puedo engañar, o sea, ¿me entendéis? Entonces yo me reúno, pero luego votarán lo que les dé la gana, pero yo me siento el representante de ellos, como en una empresa cuando hay un delegado que tiene la asamblea y luego lo lleva a la patronal, y lo que le ha dicho la patronal lo baja a los vecinos. Pues eso siempre, yo me siento orgullosísimo de que los vecinos me hayan considerado eso. Entonces, como quiero que haya gente, no quiero hacer el ridículo, ¿me entiendes? Porque hay mucho tener cuidado con esto. Lo primero que he hecho ya es llamar ayer a Mari Carmen Sebastián, la presidenta de la Asociación de Mujeres, para decirle a Mari Carmen, no me dejéis solo el miércoles, arroparme, luego votarás lo que quieras, pero 200 personas habrá el miércoles a las 7 de la tarde, y la mayoría mujeres.
eso que no quepa la menor duda. Y cuando se presenta un libro, que van cronistas de la villa como Pedro Montoliu, que os recomiendo sus libros sobre Madrid, etcétera, se asusta el editor cuando ha llegado allí y de repente vende 100 libros y tal, porque no les pasa a ningún lado, pero la mayoría mujeres. O sea, y las mujeres de Orcasitas, nació esa asociación de mujeres, mi mujer participó con ellas en el principio de los 70, en momentos duros y en el que ha habido siempre una transversalidad. Entre las fundadoras estaban las javerianas, que llegaron a una chabola a Orcasitas después de decirles el cura que no se juntaran conmigo, que era comunista, era verdad, tampoco mintió el cura al hombre, pero yo por tener esa ideología yo no he robado a nadie ni me he metido con nadie, lo único que me ha ayudado es a luchar para cambiar esta sociedad. Bueno, pues allí están las javerianas, que yo nunca las he visto de monjas, y allí están como un ámbar. O sea que hay una asociación que no están en el plan de ir contra nadie, sino a favor de cambiar la sociedad. Y las mujeres de Orcasitas es de lo mejor que hay, no os quepa la menor duda. Y por extensión, pues me imagino que la mayoría de los sitios. Y además, yo he admirado siempre a Manuela Carmena, he admirado a Paca Sauquillo, he admirado a Cristina Almeida, he admirado a Elisa Veiga, he admirado a toda esa cantidad de mujeres que en los años 70, además, le echaban un valor añadido, eso el hecho, porque por desgracia las mujeres siempre han tenido como que demostrar más, que el hecho de ser mujeres, pues que tenían que, o sea, los tíos podemos ser unos mediocres y no pasa nada, pero la mujer tenía que destacar para que la miráramos de otra manera, y yo siempre he aprendido de esas mujeres, y hoy veo pues a Mónica García, que es alguien que no depende de la política para vivir, es una mujer que ha llegado a la política empujada por los demás, ¿me entiendes? Y entonces, y conozco y veo a Rita, porque es una mujer joven que se ha pateado. Yo he conocido a alcaldes como Antonio, pues desde Arias Navarro para acá, los he conocido a todos, con algunos he comido, he cenado, con otros me he peleado, pero generalmente no han salido del despacho, eso también os lo digo. Una vez me pasó una anécdota en el Centro Cultural del Pozo con Álvarez del Manzano, que le llevé yo allí y de repente le pasó como ese que dijo lo de Viva Honduras y estaba en El Salvador o al revés, ese ministro. Pues Álvarez del Manzano pensaba que estaba en Orcasitas, como estaba conmigo, o sea, porque no han salido del despacho. Y lo que sí os puedo decir que Rita Maestre es la que más barrios ha pateado de Madrid. Los resultados, pues luego ya los veremos, pero que los ha pateado y que se los conoce, eso es verdad. Y hay otros alcaldes que no han tenido ni idea de dónde estaban, aunque fueran bien intencionados. He echado algo de menos, y son minorías a lo mejor LGTBI, a lo mejor por la época en la que era, incluso un poco de inmigración. Es verdad que tú en tu libro mencionas que toda la gente de estas chavas y de estos barrios eran gente pues de Andalucía, Extremadura, mencionas Córdoba. Y me gustaría que nos hablaras un poco de eso, de los prejuicios que se pueden tener sobre estos barrios y de esta población, incluso el miedo que la gente tiene, incluso en la actualidad, incluso el miedo que tenías tú a decir que pertenecías y a dónde vivías. Pero no solo en Orcasitas, sino, por ejemplo, a decir que somos de Vallecas, que se villa en San Sancho, cualquier cosa, Usera, incluso El Pozo, Juan Antonio. Entonces, y también un poco el papel que juega la prensa aquí a inculcar este miedo, porque incluso nosotros vivimos aquí en Pinto, que somos un municipio chiquitito, un pueblo. Incluso el miedo, por ejemplo, que cuando vamos a Parla, que está aquí a media hora. Entonces, ¿qué nos puedes contar un poco de esto, de esos prejuicios que solemos tener? Totales, o sea, vamos a ver, nosotros cuando éramos muchachos, pues en estos barrios no había de nada, teníamos algún cine de verano, los de Vallecas tenían el Cine París, el Manchego, me parece que también estaba en Las Palomeras. Nosotros en Orcasitas tenemos el cine de Garrido en la Gran Avenida, y en la Avenida de los Poblados el cine de Hurtado y tal, y algún baile. Y yo recuerdo cuando conocí a mi mujer, pues en un baile mi mujer estaba sirviendo, y los pobres y las criadas pues teníamos mucha sintonía. Era cuestión de clases, o sea, los de la Moraleja, las moralejas que hubiera entonces, que serían los del barrio Salamanca, pues no se juntaban con nosotros, ¿no? Y bueno, te decían, ¿y tú por dónde vives? Era una pregunta recurrente, ¿no? Y yo decía, por Usera. En Usera se acababa la civilización. En Usera, Marcelo Usera, llegaba el tranvía y allí había el metro, el Legazpi. Y los del Pozo pues dirían parecido, porque es que además
siempre nos han hecho como sentir vergüenza. Vamos a ver, y extrapolado al momento de ahora, la gente no se quiere reconocer que es obrero. Pero ¿qué coño vas a hacer si ganas 1.000 euros y te cuesta el alquiler 700 en los sitios más baratos y no lo encuentras de 700 euros? Eres un puto obrero, entendedme lo de puto obrero. O sea, ¿por qué lo vamos a negar? Lo que te tiene que dar vergüenza es no luchar para avanzar y cambiar esto, ¿no? Entonces yo pasé de eso, de esconder que vivía en Orcasitas, desde que se funda la asociación, que yo tengo 22 años, y se fundó en Michabola, cada vez que llamaba a cualquier sitio yo, Félix López Rey de Orcasitas. O sea, eso, y es que lo sigo haciendo. O sea, que cuando me llamo, soy fulano, ya es una cosa que la tengo ahí metida, y hasta hoy mismo no digo concejal de Más Madrid, no, Félix López Rey de Orcasitas. ¿Entendéis? Entonces, pero eso era una cosa que te hacía, porque pensar en una cosa, mirad, no teníamos ningún tipo de transporte. O sea, era andando hasta Legazpi o hasta Marcelo Usera, cruzando lo que es el parque de Pradolongo. Los chicos, igual que ahora gente vende clines por ahí o cosas, los chavales, una fuente de ingresos era acompañar a nuestras hermanas y a las amigas cuando vinieron las camionetas. Las camionetas ya fue un avance, que primero no hubo nada. O sea, lo de las camionetas ya fue bien adentrado en los años 60. Y entonces, ¿qué pasaba los domingos? Nos reclutaban a algún chaval, nos hacíamos a veces de rogar para subir el precio, y entonces las llevábamos los zapatos en la mano, pero esto no son historias que yo cuente, esto son realidades que las hemos vivido todos los de esa generación. Y en la avenida de los Poblados actual, que era la carretera Carabanchel de Andalucía, ahí ya pasaban las camionetas. Y entonces ahí se cambiaban, se quitaban las botas y nos llevábamos las botas y se ponían los zapatos para no llegar a Madrid. Para no llegar a Madrid con las cascarrias que decían, porque a las mismas muchachas las daba vergüenza. Hay un artículo que leí de Maika, que es una enfermera del 12 de octubre, una jefa de enfermeras, donde cuenta que había quedado con unos pijos, pone ella en su artículo, y se fue al Corte Inglés a comprarse unos zapatos de la vergüenza que la daba, llegar con los zapatos como los llevaba, que habían quedado con unos niños bien por ahí de Madrid. Esto lo cuenta Maika Gómez del 12 de octubre, es una cosa preciosa que escribió. Entonces, eso nos han hecho vivir. Yo cuento por ahí, cuando empecé a trabajar, me faltaba un mes para los 14 años, yo iba a Cuatro Caminos, detrás del hospital de la Cruz Roja, y mi oficial y su hermano también vivían por Estrecho. Eran modestos, pero tenían un váter, una ducha, unas condiciones más o menos normales. Y te decían, nos gustaría ir a las fiestas de tu barrio, porque antes al ir a las fiestas era tal. Y yo decía, madre mía, y si les digo que vengan a las fiestas de mi barrio y me preguntan por el váter, ¿qué le digo? A mí es una cosa que me ha obsesionado. Entonces vivías como avergonzado de no decir dónde vivías. Y las chicas, bueno, y esto por desgracia se ha ido manteniendo. Mirad, yo fui uno, junto con otra gente del sur de Madrid, yo era concejal en ese momento, de meter al rey este que tenemos por Arabia, a este golfo que está por allí. Bueno, pues yo creo que se puede llamar golfo a alguien que está demostrado que ha robado y que además nos daba unos consejos que él no cumplía. Nos sacaba en Nochebuena a la familia cristiana, todos ahí unidos, y allí estaba el tío con la querida por un lado y cada uno hacía su vida, y a los demás, bueno, nos hacían creer que vivíamos siempre en pecado. Bueno, pues cogimos y montamos al año de haber estado el rey, que le metimos en la Celsa, en el Pozo, en Orcasitas y tal, montamos una excursión. Y las chicas que eran de la universidad, generalmente las que se apuntaban para venir, pues decían, y tenemos peligro de que nos puedan violar. Igual que tú cuando hablas de ir a Parla, porque siempre Parla no lo han puesto, Parla ha sido el pueblo de más paro del sur de Madrid, ha sido uno de los pueblos más pobres. Pues como si alguien de Orcasitas, pues le dicen, a Vallecas, vais a ir al Pozo del Tío Raimundo, pero tonto, ¿qué te va a pasar en el Pozo del Tío Raimundo que no te pueda pasar aquí en tu calle? A mí nunca me ha pasado nada, y una única vez en la Gran Vía, yendo con Agustín Zamora del Pozo, salíamos los dos de la SER y un demente o algo nos quiso agredir por la Gran Vía, que no sabemos por qué, si nos conocía de algo, pero nos quiso agredir uno. A mí por Orcasitas eso nunca me ha pasado, ni por el Pozo, ni por Palomera, ni por San Diego, ¿me entiendes? Pero es como un estereotipo donde los medios de comunicación, en vez de ayudar a formar a la gente, mira,
hace poco, bueno, ahora ya un par de meses, a las 2 menos 20 haciendo zapping de esas noches que no te acuestas, que bueno, pues de repente veo que está saliendo un texto de palabras mías y tal, y era de una manifestación que hicimos en el año 76 en Moratalá por lo del pan, que fue la manifestación más grande después de la Guerra Civil en Madrid, septiembre del 76, pero te la echaban a las 2 menos 20. Esas imágenes serían interesantes para que la gente joven vea como una gente luchó porque los kilos pesaban 800 gramos y los domingos se robaba más, pero no nos forma. Y es que si veis por la mañana, aunque estas cosas no sean políticamente correctas, pero yo ya, vamos, a mi edad no lo voy a decir lo que pienso, o sea, el que vea a la Ana Rosa Quintana y otros programas de esas características lo tienen que tener envenenado por completo, porque es que están mintiendo de forma descarada, donde les dan millones para que hablen bien de la presidenta de la Comunidad de Madrid, etcétera, etcétera. Esa gente no está formando. Y hubo una prensa en Madrid en los años 70 que ayudó a los trabajadores. Será porque no se podía hablar de política, será por lo que fuera, pero hubo gente a la que yo he seguido tratando después, que aunque tuvieran una visión política distinta, había cosas que eran innegables. No se podía vivir sin váter. Tú no puedes tenerle a una persona que para ducharse tuviéramos que ir a embajadores a ducharnos o a la altura del metro de Alvarado. Eso no es justo, lo diga quien lo diga. Vamos, no hace falta ni ser creyente ni no creyente, o sea, eso es para maldecir a los gobernantes que consienten esas cosas. Y hubo un tipo de prensa que esas cosas ayudó, pero yo siempre lo que trato de recalcaros, que ni por rezar Padre Nuestro, ni por decir, con todo mi respeto a los creyentes, a mí me gustaría ser creyente, porque es menos infeliz que soy yo. O sea, el creyente todavía piensa que hay otra cosa que yo no la creo y soy más desgraciado que ellos, que por desearlo las cosas van a cambiar, como no se pida. Y yo siempre os digo lo mismo, si esa gente que hicimos todo eso, que éramos a gente analfabeta, algunos pagaron con su cárcel, como Antonio, yo no está más que en la DGS un día o dos, no está más en el cuartel de San Fermín, pero a mí no me ha tocado nadie, no voy a presumir de que me han pegado ni que no sé qué, otros se han estado en la cárcel, etcétera, etcétera. Pero éramos gente que, yo no sé los conocimientos culturales de Antonio, más que yo sí, pero yo no estudié más que en un libro solo. Y hemos abanderado luchas, hemos peleado y seguimos peleando. Vosotros que tenéis una formación infinitamente superior a la nuestra, ¿por qué narices no intentamos cambiar las cosas? Y sobre todo, no participéis, ahora sí participar, pero después del día 28, pase lo que pase, los quedéis en vuestras casas, organizaros la sociedad civil. Yo pienso que los demás Madrid somos los menos malos, ¿me entiendes? Porque la perfección no existe, pero si consideráis que hay otras cosas, inventarlas vosotros mismos, inventarlas, juntaros a hablar y a presionar a quien esté gobernando en cada momento. No dejéis nunca que transcurran 4 años, porque de entrada, si el que está haciendo cosas las hace bien, tanto en el gobierno como en la oposición, a todo el mundo nos gusta que nos den una palmadita en la espalda y nos estimulen, porque si la sociedad civil no participa, al final la política será para unos pocos golfos, que entonces no les importe nada. A mí, desde luego, si yo no cargara las pilas con la gente de mi barrio, yo no estaba en el ayuntamiento. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo la política la concibo como un servicio a la sociedad, y con los años que tengo yo creo que ya ha servido suficiente, pero me estimula el que pases por un sitio y que lleve 2 meses unas tapaderas de Telefónica de 2 metros levantados sin que hagan caso, y que los jóvenes que me llevan el Twitter lo publiquemos y a los 2 días se haya arreglado en la calle Empleo Juvenil, en el número 2 a la altura del bar La Parada, que se lo arreglen donde era imposible de hacerlo. Pues para eso debe de servir la política, para eso, para que haya maestros, para que tengamos médicos, en fin, lo público a quien más nos tiene que interesar es a los trabajadores, a la gente sencilla. Ellos, si necesitan médico, lo tienen. Si necesitan un psicólogo particular, hasta le tienen que va a sus casas. Y nosotros somos los que más necesitamos de eso. Por lo tanto, hay que conquistarlo. ¿Por qué no habláis vosotros? Yo quiero pedir a Antonio. Antonio, en cualquier momento, de verdad, puedes pedir el micrófono o ahí va vos, porque seguro que tienes un pizarrón que lo puedes hacer, de verdad.
Te quería preguntar ahora y que me resumieras muy brevemente, por favor, ¿qué opinas del tema de Carla Antonelli, de que haya llegado a Más Madrid, haya venido del PSOE, por todo el problema con la ley trans y por todo el problema que ha tenido allí? Porque hay gente que dice que es una oportunista, que ha decidido estar aquí en Más Madrid, porque bueno, tenemos tirón, y me gustaría que, pues, desde tu punto de vista y de tu perspectiva, nos dijeras qué opinas de Carla, de cómo está la situación y de qué podemos hacer desde, pues, para los jóvenes, para que activistas como Carla no tengan que dar este paso atrás y tengan que venir a otros partidos porque en el suyo propio no lo han querido. Yo no la conozco personalmente, es alguien al que todo el mundo la conocemos, una persona pública, y yo pienso que esa persona es inconfundible, que ha trabajado desde hace mucho tiempo por defender una causa justa. Y entonces, si en este momento ha visto que en su partido pues no llegan tan adelante como a ella le gustaría y se le ha dado la oportunidad, pues bienvenido sea. No es como estos otros tráfugas que han estado al servicio de Almeida, donde los ha hecho un grupo mixto para que le votaran los presupuestos y esas historias. Yo creo que esa mujer lo que ha dado es un paso adelante, o sea, no se ha ido a aguas más templadas, sino lo que hace es complicarse, entre comillas, la vida, es estar luchando por lo que ella considera que es justo. Ojalá hubiera mucha gente de esas características, pues igual que lo fue Pedro Cerolo, pues han sido unos abanderados en esa causa, y gracias a esas personas pues que ha hecho que otra mucha gente bueno, pues que veamos la realidad de la vida. Esta mañana yo estaba escuchando a Pedro Almodóvar en la entrevista que le hacía el Javier del Pino, y dice, joder, qué mal lo ha pasado esta gente, qué desgracia, qué tristeza, de que porque nadie elegimos cómo nacemos, ni nuestras preferencias sexuales, por supuesto. Entonces, pues yo creo que tiene que haber gente como esta mujer, pues que nos ponga frente al espejo, y esas son personas, yo creo, que ayudan mucho a gente que todavía tiene una mente en la que esas cosas no las comprende, y cuando ve que gente famosa defiende eso, yo creo que a ellos les hace mucho bien, es cuando en sus familias tienen este tipo de situaciones. O sea, yo el que el otro día viera en el acto de Sumar en el que estuve, viese allí sentado en primera fila al Jorge Javier Vázquez, al margen de lo que se opine uno de si lo hace bien, lo hace mal, si es más histriónico o menos histriónico o lo que sea, yo creo que son personas que han hecho mucho en favor de esa libertad, de que cada uno se pueda expresar y manifestarse pues como sea. Yo creo que eso no es esos tráfugas que se van pasando, no es, y no me quiero meter en berenjenales, cuando he visto al que fue secretario general de Comisiones Obreras con el Herrera en la COPE. O sea, esas son las cosas que yo no entiendo, esas cosas no las puedo entender, pero dentro que en un mismo espectro, o sea, pues tener la oportunidad de estar defendiendo, no sé, conmigo en concreto, pues ha habido gente, vamos a ver, yo tengo el carnet de Izquierda Unida y lo llevo a gala, pues igual que mi madre era del Cristo de mi pueblo y lo fue toda su vida, pues yo tengo el carnet de Izquierda Unida y al corriente de pago. Y en algún momento me ha dicho algún compañero de mi agrupación de Orcasitas, pues lo mismo, es que claro, lo tuyo es una anomalía, es un carnet y eres concejal de otro grupo, lo mismo algún día nos tienen que decir que lo mismo hay que expulsarte, y yo le digo, hacer conmigo lo que queráis, pero cantarme la internacional cuando me muera. Entonces, vamos a ver, yo entiendo que la política lo que tiene que servir es para ayudar a combatir lo que consideres injusto. A mí Manuela Carmena me llamó, persona a la que conozco de jovencita, como a su marido, que es uno de los causantes de que tengamos una central térmica en Orcasitas, de lo que nos sentimos orgullosos, y me invitó a que participara con ella en la candidatura. Y a mí, cuando entré a militar en el PC en el año 72, lo que me explicaron que el partido tenía que ser una herramienta que tenías para pelear por cambiar las cosas. Y entonces, si Carla Antonelli ha considerado que la mejor herramienta para cambiar esas cosas en estos momentos es desde Más Madrid, pues ha hecho muy bien.
como yo cogí la herramienta de Más Madrid, porque creo que es lo que hay en estos momentos más cercano y con más posibilidades de poder hacer cosas por la gente. ¿Y qué cosas? Yo estoy en estos momentos peleando porque en Rafael Ibarra de Usera hacia Villaverde, antes de llegar a la M40, haya una residencia de proximidad a la que me quiero apuntar. No sé, ojalá muriera en mi casa y no tuviera que salir de mi casa. Vivo solo. Pero es que lo que no puede ser es que es una ignominia que te estén matando de hambre, de abandono y que te tengan por ahí arrinconado como una colilla, donde la sociedad no creo que nadie se sienta conforme de cómo tratamos a los mayores cuando ya no pueden por ellos mismos el estar. Pues entiendo que desde Más Madrid se me brinda esa posibilidad de estar peleando por eso, pero no solamente para que la haya en Orcasitas donde yo quiero apuntarme, sino que voy el miércoles con Manuela Carmena, con Rita, con Mónica, a Moratalá, a hablar de esta situación, que hasta ahora, como nadie está satisfecho de cómo ha resuelto el problema de su padre, de su madre o de su suegro, este es un tema que casi no se habla. Y hay que hablar de este tema, porque es una realidad de la vida. Tendremos que llegar a viejos, y el que no llega, pues peor para ellos. Y llega un momento en que ya tú no, pues igual que un niño no le puedes dejar solo, porque si no se va a caer, pues a un viejo pues tampoco se nos puede dejar solo cuando no podamos, etcétera. Bueno, o en este próximo pleno llevo una propuesta del metro a Orcasitas. ¿Por qué no puede haber metro en Orcasitas y en la operación Chamartín ya tienen diseñado 3 estaciones de metro donde todavía no hay vecinos ni se sabe quién coño va a llegar? Bueno, pues para eso entiendo, soy concejal y voy a repetir y con la herramienta de Más Madrid, pues Laura Antonelli creo que hace lo mejor. Y vosotros, la política, no la miréis como el que es del Madrid o el del Atleti. ¿Os acordáis del Pepe aquel que tuvo el Real Madrid cuando a ese del Getafe creo que le pegó una patada en la cabeza? Pues unos días que hijo puta el Pepe, pero otros días que es un tío viril. Pues, ¿me entiendes? Pues esto no hay que verlo de esa manera, sino hay que ver quién en cada momento está más cercano a nuestra línea de pensamiento y desde dónde mejor podemos paliar los déficits, las injusticias, porque la solución total yo creo que nadie la tiene, pero bueno, se está en un buen camino o no se está en un buen camino, y eso sois vosotros y vosotras los que tenéis que verlo, pero no deleguéis en que los demás os lo vayan a hacer, implicaros y participar, porque si no, nunca va a salir. Ahora quiero que hablemos un poco de la brecha que siento que hay entre vosotros, entre la gente mayor y entre nosotros, la gente más joven. Y es que no sé qué pensarás, pero siento que es una brecha además que cada vez se está rompiendo más. A lo mejor es por nuevas tecnologías, o porque vosotros no sabéis cómo llegar a nosotros, o nosotros no sabemos cómo llegar a vosotros. Pero siento que nos estamos desperdiciando un conocimiento mutuo y además un apoyo. Entonces, la promesa que has mencionado, lo de las residencias y todo esto, entonces te quiero preguntar qué sientes y qué te gustaría que pudiéramos hacer para reencontrarnos, para poder aprovechar ese conocimiento y esas experiencias tanto vitales o de otro tipo, que por ejemplo estamos teniendo tú y yo ahora aquí en una charla sin más. Yo creo que este es un tema de siempre. O sea, yo tenía mis discrepancias, pues sobre todo con mi padre. O sea que yo cuando tenía 14 años y me iba a trabajar, cuando venía, que además entraba a las 8 en Cuatro Caminos, pues él quería que me pusiera con él a limpiar las gallinas, los comederos de las gallinas allí en el corral, a sacar cubos de agua del pozo, y yo lo que quería era irme pues, con los chicos por allá a jugar por los descampados. O sea, esto casi siempre ha pasado, pero ahora pues evidentemente hay una brecha digital, porque es que ahora mismo, si mi padre viera lo de los móviles que tú puedes estar hablando y te están viendo, o sea, yo el lunes pasado no estaba en Madrid, estaba teniendo una videoconferencia con mis compañeros con el móvil. O sea, esas cosas de la necesidad se ha hecho virtud, ¿no? Entonces, hay una brecha, ha habido un avance en ese campo en muy corto espacio de tiempo, pues muy grande, pues muy grande, ¿no? Entonces, con estas nuevas tecnologías, son maravillosas, son ideales, que alguien pueda estar operando en Australia y lo pueda estar viendo otro del 12 de octubre y viendo las técnicas del que está en Australia, pero va haciendo que se cause más. Mirad, os cuento una anécdota. De los 4 nietos que tengo,
los dos mayores viven en Orcasitas, pero van a Leganés al instituto, porque los institutos de la periferia, en los pueblos, dentro de lo malo, estáis mejor porque ahí se está como más cercano y podéis ver lo bueno y lo malo, pero hay determinados institutos donde los están abandonando. Es una manera de potenciar lo privado. Si tú, el público, va viendo que se degrada, pues la gente dice, yo estoy por lo público, pero acaban llevando, bueno, estos van a uno público, pero en Leganés. Pero a lo que os voy, el día que salen a las 3, que mi hijo se suelen venir en el tren, pero como oye uno tanta cosa, pues dice, joder, si lo puedo yo ir a por ellos, me quedo más tranquilo, ¿no? Pero van los mamones y se sientan ahí. Yo voy con la ilusión de que hablen conmigo. Uno ya tiene 16 años y otra tiene 13, y que me cuenten cosas, yo los pregunto, y hoy me ilusiona mucho el que hablen conmigo. Pero se te sientan atrás y ponen el móvil, nada más salir de la escuela, sino que vienen ya con él enchufado. Entonces, son historias que no debe ser fácil, y claro, y que se te meten en su casa, que mi hijo, que tiene una casa en Escalona como yo, pues le gusta llevárselos, pero ya ha tenido que poner internet en el pueblo, porque si no ya no le sigue la de los 13 años y el de los 16, y si los quiere tener allí, siempre este ha sido un tema difícil, pero hay que buscar espacios de encuentro. El otro día se ha inaugurado en el barrio del Zofío un centro juvenil, que viste, digo, ¡joder, qué maravilla! Hay salas insonorizadas para los que quieran hacer música, hay de casi todo, pero es que yo no creo que haya que hacer, entender bien mis palabras, ¿eh? O sea, por un lado los viejos, por otro lado los jóvenes. Yo es que creo que hay que hacer cosas en ese tipo de complejo residencial, o como le llaméis, que ya lo tenemos hasta un esbozo diseñado ahí detrás de la parcela del Decalón. Es que ahí lo que montamos es que sea una plaza más de Orcasitas, donde haya un banco si quiere llegar por allí, donde haya restaurantes, donde el viejo que estemos allí salgamos a la plaza donde podamos estar comiendo con nuestros hijos, con nuestros nietos, donde haya un poco de todo. Y luego cuando queramos la intimidad o el descansarnos, que nos subamos a nuestro apartamento, porque serán como eso de ahí de ¿cómo se dice? Co-housing ese, donde se junta la gente y tiene como apartamento. Pues eso es lo que pretendemos hacer, pero que no estemos aislados, o sea, ni tampoco en el barrio, pero no rodeados con la gente, sino que no tengas que ir a la cafetería donde a uno se le cae la baba, el otro está que no sé qué, o sea, donde el que se le caiga la baba, pobrecillo, pues se le tendrá que caer la baba, nos entendemos, pero donde te estés juntando con los demás, yo es que creo que eso es interesante, aprendemos unos de otros. O sea, porque muchas veces cuando uno ha tenido 20 años, pues no sé, hace poco hablaba con un crío, no entre más, que el hombre se enamoró. Pues uno de 15 años que se enamora y que de repente que la otra no le hace caso y que no sé qué. Pues eso nos ha pasado a todos. Ya has pensado que se hundía el mundo. Pues a lo mejor, si hay intercambio, no sé si esa es la mejor cosa, pero que puedes decirle, no te preocupes que el mundo sigue avanzando. Igual que ahora no te han hecho caso, ya te harán caso, ya será al revés y la vida sigue. Yo creo que es muy importante el que haya espacios donde interrelacionemos unos con otros. Pero yo eso, de aparcar viejos por un lado, jóvenes por otro lado, luego hay momentos, hace poco desde Más Madrid nos llevan en una nave por Carabanchel y ponen allí una música que yo cuando vi aquello me dijeron, saludé y dije, yo me voy, pues yo me vuelvo loco aquí. Ahora, si a mí me ponéis un paso doble, un tango, o ponéis a Alberto Cortés a que esté cantando, ¿me entiendes? Pues yo, pero entiendo que cada época tiene sus gustos musicales y esas cosas, pero manteniendo eso, pues yo creo que hay que hacer espacios donde podamos estar todo el mundo y con el respeto unos a otros, ni el viejo pensar que eres el rey del mambo, ni el joven pensar que el mundo empieza con ellos. Yo una de las cosas que he discrepado con algunos jóvenes era cuando atacan a la Constitución del 78, como si hubiéramos sido unos inútiles y tal, y yo digo, bueno, pues joder, hicimos lo que pudimos en el momento en el que estábamos, pero ahora la antorcha y lo tenéis que coger otros.
avanzar hasta donde os parezca y hasta donde podáis, pero no vivamos siempre criticando al de atrás que no ha hecho. Cada uno, y hay que valorar y medir las cosas en el contexto en el que se dieron. No podéis juzgar ahora a vuestros padres de cuando hace 50 o 60 años pues hicieron no sé qué cosa, que por qué compraron el piso aquí y no le compraron el otro lado. Pues hay que ver las circunstancias que cada uno ha ido teniendo, pero vosotros pues seréis lo que os propongáis y lo que conquistéis vosotros. Que nos toca ahora vivir esa vida sois vosotros, pero sin aparcarnos en plan de cementerio de elefantes, ni nosotros venir a dar lecciones de nada. Podemos dar consejos de lo que hemos vivido, pero con toda la modestia del mundo, para intentar que no se tropiece la misma piedra. Más Madrid es un partido que aboga sobre todo por el ecologismo, además es un tema muy importante para nosotros, para los jóvenes, y es que queremos que las ciudades sean verdes, sostenibles, y además hace poco hemos cerrado desde Madrid acuerdos, por ejemplo, con Verde Seco. Entonces, quiero preguntarte que desde Madrid, de tu experiencia, ¿crees que todo el mundo puede llegar a este punto y que no sea solo cosa de jóvenes? ¿O crees que también es un tema en el que influye mucho la brecha de clase? Es decir, no puedes exigirle a todo el mundo que se compre un coche eléctrico, que ponga placas solares, que abogue por una cesta más sostenible. Desde Madrid, desde tu punto de vista, ¿qué opináis? ¿Qué nos traéis? ¿Qué nos aportáis a esto? Yo creo que estamos avanzando. Hace un par de días, de repente, veo un programa que está el Mirá, el hermano de la Milá, en la 2, un programa interesantísimo. Estaba hablando con unos expertos en el tema de árboles en Vitoria, de cómo tienen allí unos pasillos verdes, unos corredores verdes, etcétera. Y venía a decir que el arquitecto, el urbanista, cuando hace el plano, pone un dibujito de un árbol, pero no se ha contemplado de que si tú no pones un alcorque proporcional a lo que luego va a ser ese árbol, etcétera, etcétera, al final hace que mucha gente se sienta incómoda con los árboles, porque le levanta las aceras, por esto, por lo otro. Yo creo que cada vez va habiendo una conciencia ecológica más importante. Ahora mismo una de las propuestas que se lleva es que igual que en Alemania o en otros sitios, cuando tú metes un bote, lo que hemos hecho toda la vida cuando compraban la gaseosa y te cobraban el casco, tú tenías que llevabas el casco para que te devolvieran tus perras y no ibas a querer seguir pagando. Pues es que la sociedad se mueve por afectos o por intereses, ya lo decía Jacinto Benavente. Y entonces a lo mejor hay gente que no le entra lo de ser civilizado y actuar de una forma racional, o no piensa que nos estamos cargando el medio ambiente, pero habrá momentos que aunque sea por dinero, pues que coja y que lo lleve. Es muy lento, pero yo creo que se va creando conciencia, pero igual que en el tema de los coches, están los radares, si nos ponen multas, si nos pasamos de velocidad, yo entiendo que tiene que haber multas, tiene que haber sanciones. Ayer me llevaba un vecino de mi calle a que viera allá al lado lo de las mierdas de perro, y había mierdas que parecían de un elefante, más que de un perro. O sea, esas cosas no pueden ser. No puede ser que llevan la bolsita por si alguien le dice algo, pero yo digo en el ambiente en el que yo me muevo, no digo que en todas partes, pero por allí os diría que el 90% no recoge las cacas de los perros. Y no debe ser tan difícil poner a un policía municipal de paisano, porque a los perros los sacan a las mismas horas. O sea, no es que porque si no se lo haría en su casa. O sea que tiene que ir acompañado la educación, pues con la represión. Suena feo el que lo diga, pero igual que yo en la ciudad, en el Cerro Los Ángeles, en la carretera de Andalucía, hay un radar, y ya una noche viniendo de una boda de La Mancha, pasé a 108 y me cascaron una multa, ya no me han vuelto a cascar en ese radar que hay ahí, ya sé bien que es a 100. ¿Me entiendes? Que lo pasé a 108. O sea, aparte de la educación, de que no debo de correr, cuando paso por ahí ya no se me olvida. Y donde la comisaría de la ciudad de Los Ángeles, desde al enterar del puesto ese de los churros, también hay un radar. Y pasé a 60 y tanto, y tiene que ser a 50. Pero fue la multa la que me ha hecho detenerlo. Pues en este campo tiene que ser, primero, las autoridades pues tienen que estar dando ejemplo. Cuando tú llegas en un sitio, en los pueblos me imagino que será mejor, pero hay gente pues que cuando llega el verano, hasta para dar de beber al perro o tal, te desenchufa
y tú lo habrás visto en Orcasitas, las bocas de riego. Pues esas cosas tiene que ser que no esté 15 días saliendo el agua, o sea, te tienen que demostrar, porque dices, yo por ejemplo, cuando me voy a lavar la boca por la noche, no estoy dando al agua caliente en el cuarto de baño, cojo un vaso y le caliento en el microondas para no estar corriendo el agua tanto tiempo. O sea, por un lado es el dinero y también es el tener conciencia, o sea, que tiene que ser la educación, pero tiene que ir acompañado del otro a todos los niveles, si no, no se avanza lo suficiente. A través de la educación es fundamental. Aquel que se educa ya es para toda la vida, irá educando a los suyos. Yo tengo a mis nietos que eso no tiran un papel por la calle. O sea, ya les pueden dar un helado tal cual, les han educado, vale. Pero a unos nos llega por el campo de la educación y otros a lo mejor porque te recuerden que te tiren de la cartera. Pero vamos, yo creo que se está avanzando. Hay que sepáis una cosa, que estamos pidiendo que el Monte El Pardo, por donde la Corina paseaba, por esos sitios, pues que igual que la Casa Campo o la República se puso al servicio del pueblo de Madrid, pues intentamos que el Monte El Pardo pues también lo podamos disfrutar todos los españoles. Y algún día, ¿por qué no se va a conseguir eso? Eso es como cuando lo de la Universidad del Sur, eso vino de la campaña del 87. Otros pensabais que iba a haber una universidad en Getafe o en Leganés, y en aquellos años no, pero ahí está, se consiguió, como lo de la Asamblea de Madrid que tenga la sede en Vallecas. Aquello pensábamos que era una inocentada, y ahí lo tienes en Vallecas. Lo que pasa es que se hacía pensando que así la gente se iba a manifestar y iba a tenerlo más cerca. Luego tampoco van, pero bueno, pero está en Vallecas. Okay. No puedo dejar que te vayas de aquí sin hablemos de militancia, y es que evidentemente para toda la gente joven, y pues hombre, yo que estoy aquí, para mí es un ejemplo de lucha y de ese orgullo de barrio y de todo lo que representas y supones, pero tú también tienes la sensación de que ese movimiento, un asociacionismo vecinal o orgullo de barrio se está un poco muriendo y se está transformando. ¿Y qué sensaciones te da eso? ¿Te puede llegar a penar pensar que este tiene caducidad? Esto es como cuando hablan de la crisis del teatro, yo siempre lo he escuchado, pero ahí está. Vamos a ver, el asociacionismo es una cosa difícil, porque cada vez la vida es más difícil para la gente, con sueldos absolutamente precarios, donde hay que trabajar hasta la extenuación para poder pagar un alquiler o para intentar emanciparse y tener un piso. Entonces, la gente es más proclive a ir a un acto concreto, a otro acto, pero eso, de esa gente, lo que te decía antes de los que iban a Santa Gema o a Jesús de Medinaceli, o a los que seguimos yendo a la Asociación de Vecinos del Barrio, a la reunión de la Junta Directiva toda la semana, es muy difícil. Hay que crear espacios que sean interesantes, y aquellos que estamos un paso por delante, porque no le puedes pedir a todo el mundo que le guste como me gusta a mí. Yo no os digo a los jóvenes que no tengáis vida. O sea, no sé cómo decirte, es que yo cuando he tenido 25 o 30 años, es que había momentos de decirme mi mujer, pero ¿tienes a alguien por ahí? O sea, a ver si me entiendes, porque tenías un tipo de vida en el que a lo mejor de viejo he tenido más relaciones personales, afectivas y para mí que cuando he tenido 25 o 30 años como consecuencia del tipo de vida que llevaba. Si estabas por la mañana que le decías a tu mujer, si no vengo llama a Cristina Almeida porque es que me han detenido. ¿Tú crees que vas a tener ganas de coles y ganas de nada? O sea, pues es duro, pero lo que también tenemos que aceptar que no todo el mundo pues es como a otros que les gusta ir a la montaña. O sea, cuando hace frío y esas cosas, más de uno decimos, joder, fíjate que le han cortado 2 dedos y podía haber estado en el sofá de su casa viendo una película o viendo al Madrid que juega luego por la noche a las 9 con el Cádiz o no sé qué. Entonces también tenemos que ser comprensibles los que estamos, que nos gusta, digamos, un poco más de aceptar que hay gente que da un paso con nosotros, otro puede dar 2, otro puede dar 3, pero no reprocharle. Uno de los que sale en el libro, Rufino Hernández, cuando hicimos un local para tener duchas y váteres públicos en Orcasitas, levantamos un edificio con nuestras manos durante 1 año. Y este hombre, que era una persona bien intencionada, llegó uno y le dijo, ¿y por dónde está el váter? Y dijo, ¿cómo se ve que tú no has venido a trabajar? Y le montó un pollo.
pues tampoco tenemos que ser así, o sea, porque no todo el mundo puede estar dispuesto a caminar y hacer ese tipo de sacrificio, que a lo mejor para uno es un sacrificio muy grande, pero para nosotros, yo por ejemplo, el estar hoy aquí no es un sacrificio, es un placer. Entonces no le puedo pedir a todo el mundo que coja y que le guste venir a esto en vez de irse con sus nietos por ahí a pasear por el parque. Yo disfruto aquí. Entonces, pues que claro, lo de la militancia es difícil, pero hay que conseguir convencerle a la gente que la cosa no es simplemente votar cada 4 años. Y hay algunos que dicen, es como cuando hay alguno de estos, no voy a meterme en más historias de alguna determinada etnia, que se meten en alguna casa, algunas casas, y dicen, es que pago la luz. Cabrón, ¿cómo no vas a pagar la luz? Como todo el mundo. O sea, como justificándose que se ha metido alguien en un sitio, pero que pagas la luz o que pagas el agua. Entonces la gente dice, no, es que yo ya pago mis impuestos. O sea, con pagar los impuestos no es suficiente. Si tú quieres que se avance, hay mucha gente, desde que el mundo es mundo, que bueno, que se han apoderado de los bienes y los ponen al servicio de unos pocos. Si aquellos que carecemos de la mayoría de las cosas, que somos la mayoría de la población, la gente trabajadora, si queremos que se avance, pues habrá que tener una sanidad en condiciones, una escuela pública, unos transportes públicos. Eso hay otra gente que le da igual, porque ellos no carecen de eso. Entonces, como no sea luchando, aquel que lo tiene todo no te lo va a soltar. No estáis viendo ahora, por ejemplo, cuando se habla de topar los alquileres, que eso quiere decirse que, bueno, que no te cobren lo que les dé la gana según la zona. O sea, que no estamos hablando ni que de repente te diga el casero, pues ahora pagabas 700, te voy a cobrar 1100. Y o lo coges o lo dejas. Pues hombre, no, la vivienda no puede ser eso, habrá que ponerle. Es como si de repente el pan dijeran que en vez de a 75 céntimos la barra, 70 o 80, depende de donde lo compre, te van a cobrar 2 euros. Habría que decir, bueno, tío, que hay que comer, pues también hay que vivir, hay que tener una casa. Y tú te encuentras a la presidenta de la Comunidad de Madrid que te dice que va a recurrir la ley que le venga desde el Estado, de la Administración Central. Bueno, pues a ellos les da igual, entonces son cosas. Pero la solución a la vivienda no es esa. Esas tonterías no han funcionado ni aquí en España ni en ningún sitio del mundo, porque vivimos en un sistema capitalista y cada uno hace con su propiedad lo que le dé la gana. Usted también. Cuando venda un coche no lo va a vender a un precio razonable, lo va a vender por lo que puede. Y la única manera de solucionar el problema de la vivienda es construir más viviendas. ¿Y cómo se hace eso? De manera barata, que no sean los bancos, pues soltando más terreno para la construcción barata. Pero los ayuntamientos no quieren eso, porque es un monopolio. Y así se agarran al terreno, igual que los bancos se agarran a la propiedad de la vivienda. Y así estamos. Mire, compañero, hay cosas en las que estoy con usted de acuerdo. Lo que no puede hacer, por ejemplo, la Comunidad de Madrid es miles de viviendas sociales que se han construido. No, perdone, pero dejar a la gente construir cosas. Una vivienda. Y en Doñana, por ejemplo, o sea, si queremos hacer vivienda, entiéndame, tendrá que haber unas regulaciones. Lo que no se puede hacer en las administraciones, estar al servicio del que más tiene. Las administraciones. No he dicho nada de eso, no ponga palabras en. No, yo estoy diciendo lo que pienso yo. Eso se lo está inventando usted para desprestigiar lo que tengo que decir. Lo que estoy diciendo es que de la manera que sea, capitalista o cooperativas o gente que se junta, construir edificios. Falta, o sea, sobra terreno por ahí, sobra. Pero los ayuntamientos, sean socialistas, requete socialistas, de derecha, no quieren. ¿Por qué? Porque eso es su patrimonio, es su monopolio, de eso viven. No tienen un interés en la gente, tienen un interés en sacar, exprimir la ganancia máxima de la vivienda. Mire usted. Eso no se arregla. Llevamos 20, 30 años así. Nada, empeora cada año, cada mes.
No, mire usted se equivoca, no son 20, 30 años. Yo llevo en Madrid desde el año 56 y problema de la vivienda siempre hemos tenido. En unos momentos más, en otros menos. Entonces hay distintas alternativas. Lo que no se puede hacer es preparar suelo para dárselo a gente para que especule con ello. Lo que no se puede hacer es vivienda social que se ha construido con el dinero de todos los madrileños, que se les regale a unos fondos buitres. No, pero diga usted, pero forma parte del problema. Para no enfrentarse a un Bueno, problema. pues forma parte del problema. Unidad. Como el PP. Yo ya os he dicho antes que lo primero que hice cuando fui concejal es conseguir hacer 3 cooperativas de jóvenes y que el ayuntamiento pusiera al suelo donde hubo un plan 18.000. Eso quiere decirse que se hicieron 18.000 viviendas asequibles para la gente. Y que estas cosas, si la gente que lo necesita no se organiza, no es fácil que te vengan las soluciones desde arriba. Pero desde luego considero la vivienda no puede ser un bien especulativo. Y se está hablando en la ley, que ni me la he leído ni no me la conozco todavía, que se habla de tenedores, de gente que tenga más de 5 viviendas. Aquel que tenga más de 5 viviendas, ya no estamos hablando de un pobrecito. Entonces lo normal es que se le limiten los precios de esos alquileres. Para cerrar ya mi intervención y dejarte que nos cuentes brevemente lo que quieras, por ejemplo, cómo casi te rescindisteis en un partido, lo que quieras. Quiero citar a Rufino Hernández, al compañero tuyo. Es que la frase que más me ha gustado del libro es tuya, lo siento. Y es que dice que hay que seguir, compañero, porque hay que seguir, porque nunca nos han regalado nada. Y el camino que hay es la lucha. Rufino Hernández era una gran persona, además tenía un 4L cuando casi nadie tenía coche en el barrio. Lo ponía al servicio de las parturientas porque allí no entraba un taxi. O sea, cuando la gente se ponía de parto, os lo podéis imaginar, situaciones. En ese libro se cuenta una situación pues de alguien que parió el 14 de enero del año 60 en la vía del tren y su aparición Talavera, que está viva tanto ella como a la niña que parió, a su hija Merche, y los trabajadores de Giral La Porta, una fábrica de vidrio que había en Villaverde, fueron los que la cortaron el cordón umbilical allí en la vía del tren. Y Rufino pues servía al hombre para todo. No era una persona de salir en los periódicos, en su pueblo había sido pastor, en las huelgas de Barreiros tenía una onda, como había sido pastor y como lo de David contra Goliat, andaba el hombre con su onda por allí y esas cosas. Y luchó pues hasta el último momento de su vida. Y los jóvenes le recuerdan, pues eso, siempre animaba en las asambleas, no era para hacer grandes discursos, fue un trabajador de la Chrysler. Contaros una anécdota de él, que en una ocasión se cabreó con el sindicato al que estaba afiliado, eran comisiones obreras, y aquello fue famoso, que se comió el carnet en una asamblea en cabreo. Siguió luego hasta el final de su día apoyando las mismas cosas. No sé qué caso concreto estaría pasando en aquel momento, donde había unas grandes asambleas en lo que llamaban en la Chrysler la Plaza de Oriente, que era un descampado grande donde allí se juntaban miles de trabajadores. Y Julián iba a hablar de otro, de Julián Rebollo, y Rufino Hernández siempre era pedir un poco más, ¿no? Y bueno, pues siempre ha sido, a base de luchar, han sido los avances. Antes me decías, a mí me da miedo en la asociación de vecinos nuestra, yo soy el más viejo, también lo soy en el ayuntamiento, pero ya hay otros que ya tienen. Paco Palomeras, que llegó a la asociación con 16 años, pues se le ha dado por jubilarse y se ha metido en una casa en Huelva, que la mujer es de por allí y estos días está por allí. Y María Antonia, que ahora es viuda, es la presidenta, pues también está en los 60. Y es que cuesta un trabajo. Yo les he dicho el otro día, ha habido elecciones hace poco, cada 3 años hay elecciones, pero no se pega a la gente por salir elegido. O sea, no se pega a la gente. Y yo le he dicho, voy a ir con jóvenes a ver si los voy enganchando, pero que vengan por aquí, que no se lo tomen como en unas elecciones que si te han votado te sientes como más comprometido, sino a ver si pican.
invitándoles que vengan de vez en cuando a esas reuniones de la Junta Directiva, a que nos vean en nuestra salsa, a ver si ese virus de la participación y del espíritu de barrio se lo vamos inoculando. O sea, no sé si eso puede servir a vosotros. Pues el virus de la justicia social. Entonces, claro, tú no les pidas de que te vengan todos los meses a una reunión o 2 reuniones y que luego encima ya quiera una manifestación a Madrid. Porque llega un momento que pasan de ti. O sea, entonces, pero habrá que ir intentándolo como se pueda, no engañando a nadie, ni me estáis entendiendo perfectamente. Intentando hacer cosas abiertas, a veces hay que ir más lento, porque se te va incorporando gente que va a otro ritmo. Pero tú tienes que intentar, ahí está un poco la virtud de los dirigentes de saber adaptarse. No va a ser la gente la que se adapte a vosotros, tenéis que ser vosotros los que se adaptéis a los demás. Yo siempre recuerdo al urbanista Bringas, él tenía 2 carreras, era hijo de alguien de la burguesía, había estudiado en el Colegio del Pilar y a mí me enseñó, yo iba tan tranquilo con él porque yo sabía cuando yo tenía 20 y pocos años que aunque metiera la pata estaba él para arreglarlo, que era un tío culto y esas cosas. Y él siempre nos dejó de que aprendiéramos por nosotros mismos, a diferencia de otra gente que ha llegado a los barrios a hacer proselitismo desde un cristianismo de base o desde sus opciones de izquierda, en base a que eran arquitectos, abogados y no sé qué, y llevaban ellos la voz cantante con la gente que llegó a Arcasitas, con el marido de Manuela Carmena, etcétera, hizo que fuéramos nosotros los que irrumpiéramos de abajo arriba, aunque metiéramos la pata de vez en cuando. ¿Me explico? Entonces, es un proceso lento, pero a quien se le inocula, entenderlo bien, ese espíritu de barrio y de la lucha social ya no la pierde nunca. Y yo siempre he dicho y lo mantengo, para mí es más importante crear ese espíritu en la gente al margen de a lo que yo vote, lo voten ellos o no. O sea, el mundo no va a cambiar porque yo consiga un concejal más. Hombre, puede cambiar, dicen que estamos a un concejal de quitar a las medias. O sea, que puede ser importante, pero entender a dónde quiero ir a parar. O sea, que el que adquiere conciencia, esa la tiene para siempre y se la va a ir inculcando a sus hijos. Yo he tenido la suerte de que mis hijos, conozco a otra gente que los hijos no han seguido luego la misma trayectoria en cuanto a la lucha social. Pero por regla general, lo que se ve en tu casa y lo que en el ambiente en el que tú te has criado, yo una de las cosas que me siento orgulloso con gente de tu generación y más mayores, pues que me dice, claro, es que la asociación de vecinos lleva ya 53 años, es que son muchos años. Entonces hay chavales que me dicen, te agradecemos que nos hayas inculcado ese espíritu de barrio. O sea, pero son gente que lo que diga la asociación, para ellos va a misa. O sea, porque es donde han ido sus padres, en algunos casos han ido sus abuelos, y hemos peleado por las mismas cosas de barrio. Hemos peleado por tener un centro cultural, hemos peleado por el Parque de Pradolongo, es el único en Madrid con participación ciudadana, lo hemos diseñado nosotros, hemos diseñado las viviendas, el campo de la Horcasita está homologado a segunda B, cuando era un patacal, ahora estamos con el tema de la residencia, estamos con el tema del metro, donde la asociación tiene exceso de credibilidad, donde el día siguiente de una asamblea que había casi 1000 personas iba ya la gente a apuntarse a la residencia, o sea, y no estoy vacilando, o sea que, pero eso es una cosa muy bonita, no se consigue de un día para otro, pero esa hay que mantenerla, esto cuesta un sacrificio, no es cuestión de reunirnos hoy, sino que cada 3 meses, cada 5 meses, los que vais a estar en el ayuntamiento, mantengáis ese compromiso de estar reunidos con la gente al aire libre, donde pueda pasar uno por ahí que nos diga lo que sea, o vosotros mismos, que lo que es raro, coño, que no digáis nada en contra, o sea, decir algo. Y en fin, hay que caminar por ahí. Pues muchas gracias por esta mañana tan agradable y que estamos a vuestro servicio para lo que queráis. Para mí es un placer el contaros las historias porque uno siente de que lo que has hecho, en cosas hemos metido la pata, pero en general pues creo que hemos hecho bien, hemos llevado cucarachas a un concejal, o sea, hemos llevado escombros a la plaza de la villa, para que el pocero de Seseña, el Golfo, aunque ya está muerto, el Paco Hernández, Francisco Hernández, Francisco Hernando utilizaba lo que era una zona verde desde 1941 del Plan General, lo utilizaba de vertedero,
cogimos y como el ayuntamiento nos pasaba de nosotros, cogimos cada uno un saco de escombro y lo vertimos en la Plaza de la Villa. El primero fui yo. Yo es que me transformo yo soy un tío cobarde, pero cuando eso me transformo. En fin, y esas cosas pues las hemos hecho siempre. Y por desgracia estoy en contra de esos que manchan las puertas del Congreso o el Museo del Prado, pero hay que hacer cosas para llamar la atención, pero no jodiendo algo que luego tenemos que arreglar entre todos, pero siempre hay que ir un paso por delante. Si no hubiéramos ido un paso por delante, Marcelino se habría muerto en Carabanchel. O sea, en fin. Pero esto es una maravilla, porque además la gente dice, bueno, esto es ahora porque son elecciones, cuando les sorprende. Bueno, aquí hay Casa de la Cultura, porque yo vine una vez cuando estaba Carlos Penny. Entonces lo que hay que hacer es actos de estos tipos, porque luego siempre decimos, es que luego la gente no viene, pero si a la gente no la acostumbramos a que se puede acudir, pues no cogerá la costumbre. Claro, es que eso es así, que una cosa lleva a la otra. Yo cuando tú hablas me da mucha envidia, pero creo que es muy difícil y comprometerte y que llega un momento que tires la toalla porque ves tanta a tu alrededor, tanta incompetencia, que hay que tener ahí como mucho para poder tirar para adelante con toda la mierda que hay alrededor, por decirlo así. Ya, hay momentos duros, o sea, porque el pelearte contra las administraciones, dice, bueno, va en la cosa de lo que estás haciendo. Lo más duro es con tus vecinos, o sea, de mí decían pues que tenía chalés, que tenía no sé qué cosa, y mi mujer era de Paredes de Escalona y tengo casa en Escalona, en el campo, cuando solamente hacía falta el permiso del cura para trabajar el domingo porque era pecado, ¿no? Entonces, como decían que tenía chalés, una vez que fue una excursión al río, cuando era la época de las peñas, me los llevé a ver lo que tenía. Y lo que se quedaron es conmigo a picar y dijeron, en un rato, lo que vas a hacer durante... O sea, he sufrido muchas historias de esas. Por ahí cuento en ese libro de una vez, en mi casa venía la Virgen en la caja aquella de madera que venía, ¿no? Y ver a una mujer, que iba yo camino de la asociación, y decir, con lo buena que era su madre y qué hijo de puta que ha sido él. O sea, en ese momento es una cosa que me marcó, ¿entiendes? Pero bueno, decirlo, ¿y por quién lucho yo? O sea, la incomprensión, la ignorancia es lo peor que puede haber. A mí tú dame un sinvergüenza, pero que entiende que en un momento dado los intereses pueden ser comunes, aunque sea por un corto recorrido de tiempo, que un ignorante. Una vez me pasó en un poblado de Chabolas, al otro lado de la M40 y del cementerio que se llamaba Hormigueras, que era de Leganés. Y un día, el primer teniente alcalde era Emilio Ramón Rodríguez, que era del PC, fue responsable del movimiento ciudadano en Madrid, y además el FRAN nos amenazó de muerte a él y a mí, y por escrito. Y de repente oigo a un vecino de Hormigueras, un tal Adrián, que todavía está vivo, muy ignorante, y dice, ese es un comunista malo. Esas palabras que las he escuchado una vez. Y le dije, Adrián, yo soy comunista. Y ya el otro, o sea, es un gilipollas, yo soy el que estoy luchando por ti, porque estás diciendo que este hombre... Esas historias son duras, ¿no? Y luego pues te ves cosas, pues yo qué sé, esta misma semana, pues me he disgustado un poco. Te cuento una anécdota así entre nosotros, ¿no? El Centro Cultural de Meseta, solamente hay 2 centros culturales en Madrid, el del Pozo y el de Orcasitas, donde las asociaciones de vecinos están dentro. No es casualidad. Nosotros fuimos los primeros en levantar un edificio con nuestras manos, y en el Pozo, allí fuimos cuadrillas, el nuestro era más grande y de ladrillo visto, el otro era de hueco doble, pero fuimos a ayudar también a levantarlo. Y también tiene allí una sala la asociación de vecinos, nosotros tenemos una planta entera, ¿no? Y yo digo, quiero hacer un acto que se va a hacer el miércoles. Pero los jueves, el convenio que tiene la asociación con el ayuntamiento es que los jueves, ese día, quien dirige el centro es la asociación de vecinos para actos propios, o si le piden de un colegio o de quien sea. Y entonces yo digo, para no comprometer a la asociación, que diga que alguien, pero yo que estuve un año currando, poniendo ladrillos allí, robando cosas por ahí para que, o enganchando el agua clandestina,
y enganchando un fontanero, pero yo haciéndome responsable, pues de repente te viene ahora algún directivo de que no sabe nada del pasado, porque cojo y les digo, lo voy a pedir el miércoles al ayuntamiento, pero por favor el jueves no lo dediquéis a nada, pues si me falla el ayuntamiento, que me boicotea, pues hacer que si el ayuntamiento me dice que no tiene espacio, que se lo pida a la asociación, y así consta que es el ayuntamiento el que lo pide. Pues no todo el mundo estaba de acuerdo conmigo. Esas cosas, que es a lo que hablas, pues te produce tristeza. Que dediques 53 años de tu vida y que luego te encuentres con gente pues que va a otro nivel. Pero con esos mimbres hay que hacer el cesto. ¿Me entiendes? Entonces es que esto es lo que hay. O sea, si todo el mundo estuviera al mismo nivel, no existiría voz. ¿Cómo puede una mujer, cómo puede un homosexual, o sea, votar a voz? Ni un trabajador, o sea, sería imposible, ¿verdad? No, o sea, no se entiende. No se puede entender. Pues por desgracia, aunque lo que proponemos sea lo mejor para la gente, pero hay gente que por miles de motivos, o sea, mi madre me votaría, pero mis tías, creo que os conté la anécdota la otra vez, que un día les digo, bueno tía, votarme votaré, que no me puedo votar, está en el pueblo, y decía, hijo, nosotros no te podemos votar, pero rezaremos para que tú salgas, pero como no soy creyente, mis tías de mi pueblo no me podían votar, ¿me entiendes? O sea, eso, hay gente que a lo mejor solamente por eso ya es imposible, o sea, no pueden entender que otro no crea, y se han criado en ese clima de que, pues yo qué sé, hay pueblos, el mío, donde ahora mismo yo, vamos a ver, yo no habría hecho lo del chiste de lo de Cataluña, porque ¿por qué ofender a nadie? A ver si me entiende. Para mí es una escayola, es de madera, es una... Pues ya está, ¿cómo voy a creer en la virginidad de la Virgen? O sea, ¿cómo voy a creer que nació sin haberse acostado San José con la Virgen María? ¿Me entiendes? O sea, todo ese tipo de cosas. Pero hay gente que... Pues que lo sienten de otra manera, que son otras historias, entonces no puede entender que haya alguien que dice que es de izquierda. Claro, luego ya cuando te van conociendo, y algunas veces cuento ahí en ese libro, la señora Estrella, una de mi barrio, que me dice, hijo, yo votaría, me refiero a las primeras elecciones del 77, pero ¿y si ganáis? ¿Y si ganáis? O sea, la mujer pues tenía miedo, o sea que ganara la gente de izquierda, de la que se podía liar. Y mi madre decía, hijo, más vale unas sopas en paz que un filete con guerra. Habían vivido la guerra, claro, los que tampoco la hemos vivido, pues debe de ser inimaginable esas historias. En mi caso, pues yo no vengo de una familia de izquierdas, a mi abuelo, pues que era un labrador, pero un inquieto ahí en el pueblo, que tenía tierras que alquilaba, que no sé qué, pues pasó no sé qué otra historia de que a unos de izquierda les mataron al otro lado del río del Tajo, que se llevaron a 20 y tantos o 30 y los fusilaron en las tapias de Sonseca. Y mi padre, yo estudié en un libro solo, pero mi padre en ninguno, pues ya me criaba en una familia pues anticomunista. Y claro, luego acabó votando lo que yo le llevaba, pues si eres un peón, si eres albañil, pero ¿cómo le pides a la gente que...? Y mi hermana, la mayor, pues cuando empezó a hablar era pues a media lengua, pues lo contaban como una gracia, que decía Franco sí, comunismo no. O sea, era lo que enseñaban a los niños en el pueblo. Y en mi pueblo, cuando pasaba Licinio de la Fuente, que era el ministro de Trabajo de AP, era del pueblo al lado de Nuez, pues salían a recibirle con ramos de flores para la señora. Entonces, si te crías en ese clima y no has estado nunca en una fábrica, porque lo tenemos crudo, porque antes en las fábricas la gente despertaba el sentimiento de clase. Pero ahora si tú estás en una tienda donde estás con el hijo del dueño, la novia del hijo, a ver quién reclama derechos, o sea, y encima nos van hablando mal de los sindicatos, que no son perfectos ni los partidos, ni los sindicatos, ni nadie, pero eso es lo que quisiera el capitalismo, que no hubiera ni partidos, ni hubiera sindicatos, a ver quién defiende un convenio si no hubiera sindicatos para llevarlo a nivel general, a ver quién defiende al de una mercería, al dependiente de la mercería. En fin, podríamos estar hablando toda la vida, pero que no existe la perfección, pero que lo menos malo y donde hay más posibilidades de que hagamos cosas por la gente. Y es más, se lo comentaba Antonio cuando veníamos, hay gente de nuestra generación que estamos ya hechos de una manera, pero que en estos momentos
tenemos que, pues si queremos cambiar la sociedad, tenemos que juntarnos con gente en la que podemos dar un paso juntos. Con otros podemos avanzar 3 pasos, con otros 4, pero no queramos tanta perfección que por ser tan puros, pues entonces nos quedemos sin avanzar. O sea, si yo siempre he tenido espíritu de asociación de vecinos o del delegado de una empresa que estás en una fábrica y que a lo mejor has conseguido el cuarto de hora del bocadillo, que os parecerá como una cosa rara. Yo trabajé en la antigua Chrysler unos meses hasta que me echaron por un artículo del periódico y bueno, y el bocadillo te lo comías a escondidas en el váter, todo el mundo sabía que te lo comías, pero era un avance el conseguirlo del bocadillo y a lo mejor en otra ocasión das otro avance. Si vas buscando todo, a lo mejor vais todos a tomar por culo, ¿me entiendes? Jode la empresa o puede pasar, o los trabajadores van a la calle, etcétera, etcétera. O sea, no sé, a lo mejor me he explicado mal en este asunto, pero no estoy hablando de de que no se pelee y que no se luche, pero que en cada momento hay que adecuarse a las circunstancias y a lo que se pueda. Y no siempre vas a sacar el 100%, porque si la sociedad pensara todo el mundo como nosotros, pues claro, crearíamos otra sociedad y otro mundo, pero es que en la sociedad, por desgracia, no somos mayoritarios. Nuestras ideas, los que tenemos los problemas y los que necesitamos de lo público, sí somos la mayoría, pero no somos los que estamos ahí para tomar las decisiones en las administraciones. A mí me parece inaudito que en el Ayuntamiento de Madrid se tengan muchas posibilidades, estamos a un concejal, de poder gobernar y que en la Comunidad de Madrid dé todo el mundo por hecho de que esta señora, pero ¿cómo es eso posible? ¿Qué pasa en esta sociedad? Entonces, pues habrá que ir cambiando pues esa sociedad como se vaya pudiendo, con actos como estos, pero continuándolos después. A mí me gustaría venir después, gobernéis o no gobernéis. O sea, que no sea esto flor de un día. Bueno, yo os quiero dar a todos las gracias por haber asistido, porque ya hace mucho calor, ya habría que ir cerrando. Morirnos aquí los dos. Así que muchísimas gracias a todos por haber venido, por haber participado en esto. Y nos podéis seguir en redes, en venir a las asambleas y apoyarnos pues en un futuro, de aquí a mayo.